Guaraní, la número uno, Lili Rodríguez con nosotros. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Muy bien, buen día. Baicha Panecoé, ¿cómo amaneciste? Eh, por a- Por antes. por antes. Por antes. Bien nomás, para no decir mal. Mitad de semana, viste que está Ay, costando la semana. Eso que es corta. siempre me decís eso. En cambio, yo lo siento diferente, mitad de Sí. semana con toda la energía. Al revés. Sí. ¿Cómo se hace? No sé, va creciendo la energía, empezando tranqui el lunes y terminando con todo el Con viernes. toda la energía No, ya creo que es algo característico de uno. de cada uno. Si no, es como que acá mitad de semana cuesta a Mm, todo el equipo. Está Cango, sí. de caída. De caída. Sí, ya, pero mañana jueves y encima semana corta. Ah, cierto, mañana es jueves viernes. Ya, Qué exactamente. bueno. Vamos a disfrutar de un fin de semana lindo. Largo. Largo y lindo. Bueno, ¿y qué vamos a aprender hoy? Hoy traje algo Muy divertido. simpático, divertido. Una escenificación de un diálogo contextualizado en una estación de colectivo, en una parada de colectivo y demás. Una mujer se le acerca a un hombre y le empieza a sacar conversación. La mujer. El hombre se le acerca Ah, a la la mujer mujer. que está ahí en el mismo lugar y le empieza a sacar conversación y vamos a ver qué cosas suelen decir en guaraní para sacarle tema de conversación y bueno, avanzar un poco a ver en qué termina la ¿En qué? historia. La historia. O sea, hoy trajiste una mini historia Exacto. en una terminal, tranquilamente Sí, podría ser, ¿no? lo que puede acontecer en una terminal, de hecho, es muy frecuente en todos los idiomas, Ahí pero está en guaraní, diálogo casual en una estación de ómnibus, Pete Imbaeo y Coba Terminal Pupe. Lo que puede suceder dentro de una terminal de estación de colectivo. Y bueno, el contexto es esto, que está una mujer, después se le acerca un hombre y le empieza a sacar charla, le empieza a chamullar, como suelen decir. Ahí está. Ahí está la primer plaquita. Entonces, con rostro muy amable, se acerca este y le dice, Simpático. simpático, y le dice, Vae Paraico, ¿qué significa? ¿Cómo andás? Eso. Y ella le dice lo que vos me contestaste hoy. Y por ante. Importante. Importante, ¿no? Y por ante, Con sí, el la acento nasal. nasal. Que es bien nomás. Por las dudas no le quiso decir que Es estaba un muy bien. extraño. Sí, es un extraño. Entonces, bien nomás. Va a depender de lo que suceda más adelante. Y después, bueno, vamos a ver qué más le dice el caraí. El caraí a la cuñata ahí. La placa número 2, para que tenga sentido este diálogo, ¿no? Claro, o si no ya, bueno, terminó ahí el diálogo, se congelaron. Dos, dice el caraí, Baicha panderera. ¿Qué Mm. significa? ¿Cómo te llamás? Eso. Es la pregunta, las primeras dos preguntas que rompen el hielo. Ujú. Y ahí la respuesta es Cherera, y ahí el nombre, Cherera Clarisa, Ujú. Cherera Liliana, supongamos. Ahí ya se presentaron, con manito y todo. Después, a ver, diálogo número 3. Vamos a ver, ¿qué más le pregunta este Quimbae, que es varón, o Caraí, que es señor? Pregunta un poquito más profunda. Moguapandé, le dice él. Como están en una terminal hay gente de todos lados. Claro. Entonces le dice Moguapandé para tantear terreno. ¿Qué significa? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Y ella responde, Che, empedrado gua, como es mi caso. Hande, y le pregunta, ¿y vos? Ajá. Le sigue la conversación. Sí, sí, porque hasta ahora no hay nada refutable en el diálogo, así que sigue de forma amena el diálogo. Entonces, él le pregunta, Mo guapandé, que es de dónde sos, y ella le dice, Che, empedrado gua. Y de paso, por cortesía, le dice, Hande, ¿y vos? Grande. Y vamos a ver qué responde. La primera pregunta que hace la cuñata ahí. Bueno, le dice él, che, ¿y tú saingowa? ¿Reconocepa? Yo soy de Ituzaingó o el lugar donde fuere. Ujú. ¿Conoces? Para abrir terreno y seguir Claro. con el diálogo. Ella responde, sí, a conocer. Y le menciona algo específico del lugar, Upepe y Comi Pesca. Así le demuestra que sabe del entorno del Ujú. cual están hablando. Sí conozco, allí se pesca, Ujú. supongamos. Puede ser otra faceta, pero bueno, en este caso le menciona eso.
Y ahí, bueno, la respuesta de él dice, y porán, peicharo. Qué bueno, entonces, ya empezó a alegrarse. Y ahí ella le comenta algo muy personal, muy propio, le dice, Chemitaro guaré, ajámeme. Cuando era niño o de niña, iba de seguido. Así que por eso conoce su lugar, el lugar de origen de este Cuimbaé. Y vamos a ver a qué le da pie esa respuesta al Cuimbaé, al varón. Ah, una pregunta que para muchos es incómoda. ¿Vos año parecó? ¿Cuántos años tenés? Le pregunta él. Recordemos que ¿Está bien esa pregunta sí, en una primera conversación? sí. Teniendo en cuenta que viste que por ahí a la mujer le choca cuando le preguntan la edad. Sí, pero en la cultura guaraní, no, viste que el diálogo se basa en preguntas. Así que las preguntas... Sí, habías dicho que son curiosos. Sí. Son muy atrevidos en las preguntas. Sí, sí, atrevidos desde el punto de vista de alguien que no es de la cultura. Claro. Pero para dentro de la cultura, todo el diálogo se desenvuelve con preguntas. Todo es pregunta. En este caso, Bogaño Parecó, ¿cuántos años tenés? Para la cultura guaraní no es para nada ofensivo. Y ella le dice, Ambotuma 40 coanga. O coanga también se dice. En síntesis, literalmente le está diciendo, ya llegué a los 40 horas. No tuvo ningún problema en responder esa pregunta. Y bueno, y a ver qué hace con este dato el caraí. Ahí empiezan los piropos, le dicen, no se te nota. Ay, qué lindo. Eso es un piropo, sí. Sí, obvio, ¿a quién no le gusta, no? Que le digan eso. Dice ella. Ella humilde, muy humilde con esa respuesta. Y sí, ¿para qué? ¿Para qué disimular lo que es? Significa sí, en guaraní, es una forma de asentir. Y con un tono un poco pintoresco, simpático, ella dice, sí, así me lo dicen a menudo. No se quedó atrás. Vamos a ver, ¿y qué más le dice él? Además de decirle que no se le nota la edad, viene algo un poco más picantito, le dice, Hande ponao inte. Sos linda, ¿no? Eso, y con ointe sos linda, es un además. énfasis. Sí, ese ointe es para decirle, más bien, además sos linda. No solo que no se le nota la edad, sino que le dice que es linda. Y bueno, la cuñada le dice, la cuñata ahí le dice, bueno, gracias. ¿El acento en la primera A de gracia? Sí. Porque por el hecho de que el guaraní se acentúa, aunque no tenga acento, va al final. Y para no pronunciar mal a la hora de leerlo, le puse el acentito ahí en la A. Gracias. Y hay otra pregunta de índole personal, le hace el Cuimbaé. ¿Baepe pa remba poco ape? Como se dio cuenta que está de visita, de paseo en la zona, o de pasada, le dice, ¿en qué trabajas acá? Ella le dice, Ayapo pambae, hago de todo. Umia putepe, ambo escuelape. Entonces, tampoco tuvo inconveniente, tampoco es nada comprometedor dar una respuesta así. Entonces, Ayapo pambae, hago de todo. Umia putepe, ambo escuelape. Entre ellos, enseño en escuelas. Mira. Y a ver cómo más continúa el diálogo. En la placa número 10 vemos qué más le dice el Cuimbaé. ¿A dónde va este? Exacto, ¿hacia dónde va apuntando? Este muchacho. Entonces hace un comentario tocante a la respuesta anterior de la cuñataí. ¿Voy o peicharonde? ¿Maestra entonces vos? ¿O sos vos? Y ella le dice, sí. Umimitame a poromboe. Sí, enseño a los niños. Enseño a los niños. Muy bien, ya obtuvo otro conocimiento más acerca de esta cuñataí. Y ahí viene algo bien lanzado ya. Se atrevió, le dio pie a que le pida su número de celular. Le dice, ¿y catupa me echeven de número de celular? No requiere traducción, se entiende. Perfectamente. Y ella ahí con ojitos bien abiertos y asustada le dice, Marapa y Potá, ¿para qué lo querés? ¿Para qué querés? ¿Viste? La respuesta también es bien directa y no por eso es agresivo, ofensivo.
¿para qué crees? Así de una le contestó. Y ahí le dice la intención detrás de ese pedido. Y Caturo, invita ya a Caru Perpi. Invitarte a comer. Eso. Para eso quería obtener el número de su celular. Para invitarla a cenar, a comer. Y la respuesta muy delicada de parte de la cuñata ahí le dice, Nateco te veis de Yapupea. No es necesario hacerlo, no es necesario que hagas eso. Entonces le dice, le cortó el rostro. Le cortó el rostro, le puso freno, le dijo, no, hasta ahí no. Pero de forma muy elegante, no es necesario que hagas eso. Y ya se entiende, vamos a ver cómo reacciona, cómo le toca la autoestima al Quimbae y qué le dice, a ver. O si sigue perseverando y sigue insistiendo. Vamos a ver cómo en la placa número 13, cómo reacciona este Quimbae. Hay tanto suspenso. O si no lo dejamos en suspenso. Ahí está, no. Y ahí le dice él, oye, Faná, no hay problema. Está bien, no hay drama. Entendió. Ay, no insistió. No insistió, no fue impertinente. Y ahí, bueno, justo le salvó la campana a la cuñata y dice, Ouma, che colectivo, o le mintió, te dejó por ahí, ya vino mi colectivo. Entonces, ya viene mi colectivo, que te vaya bien. Y me fui. Y terminó el diálogo. Linda charla, pero no obtuvo el teléfono, el número de teléfono. No logró su meta. Así que, bueno, va a tener que pulir su estrategia. Quizás continúe esta historia. Vamos a ver. Quizás en otro encuentro, como ya tiene varios datos, ya tiene por dónde empezar el próximo diálogo. Se pueden llegar a encontrar nuevamente en la terminal. Sí, seguimos con esa historia. O coinciden en el colectivo y vemos qué más pueden dialogar. Si avanza esa relación. La verdad concreta algo o no. Muy linda la historia entretenida que trajiste hoy, Lili, y de esta manera es a través de los gráficos que siempre nos enseñás, a través de la diversión poder aprender. Sí, puse a trabajar mi mente en hacer algo muy real, ¿viste? Porque son cosas, bueno, yo la viví muchas veces, esas escenas, así que me vi identificada en varios de esos diálogos. Pero vos también no sos andar dando el teléfono. No, bueno, ahora sí, con el tema de TikTok, sí, con tal de que me sigan le doy. Total. A full estamos con TikTok, ¿no? Sí. ¿Cómo es la cuenta? Lili Guaraní. Lili Guaraní. Lili Guaraní, así se llama la cuenta de TikTok. Ahora ya llegué a 6.515 seguidores. Vamos por más. Todo un logro, sí, hasta los 10.000 no paramos. Y más. Y más también, sí. Así que aquellos que tengan TikTok, yo me tengo que hacer la cuenta, te digo que estoy desactualizada en ese sentido. Bueno, ahora a la tarde lo hacemos. Pero está bueno, ¿no? Sí. Poder interactuar y conseguir estos contenidos tan útiles. Sí, tan útiles. ¿Sabes lo que me di cuenta? Que a lo que a la gente le gusta es que sea algo que le haga reír. No tanto estructurado, formal, de enseñanza, sino algo lúdico, algo que le evoque una carcajada, una sonrisa, o que le haga acordar del abuelo, que mi mamá me retaba así, mi papá decía tal cosa. Eso busca. Y algunos sí, aprender a saludar y más, pero más que nada reírse de cómo uno se expresa en guaraní. Y además, como que cada vez el contenido tiene que ser más corto. Sí. ¿Viste? Como que la gente busca eso, rápido. Sí, rápido y tiene poco tiempo. Sí, y que quede, y que le haga reír en lo posible. Y bueno, se ríen de mí y yo me río con ellos al hacer los videitos. Interactúas también con gente, ¿no? Sí, me escriben de todos lados y bueno, preguntándome cosas o felicitándome, diciéndome qué lindo lo que haces, me gusta, qué bueno, cosas así positivas. Algunas también medio negativas, pero... Eso hay en todos lados. No, pero está bueno porque se puede sacar algo bueno de eso. Lili Guaraní, entonces. Lili Guaraní. En TikTok, aquellos que quieran seguir, ¿también estás en Instagram? ¿O le estás...? Prontamente. Ajá. Prontamente. Estoy armando, pero esa va a ser va a tener otro enfoque, va a ser un poco más didáctico. No tan informal como TikTok, que es algo más dinámico, más enérgico. Me encanta, Lili. Me encanta que puedas estar también acá en la tele con nosotros todas las semanas y aprender así de manera divertida. Bueno, muchas gracias. Igualmente, Chavey. Abuga. Bueno, hoy va a ser distinto. Hoy vas a cerrar el programa. Hasta mañana a las 9, para que lo vayas armando. Yo te agradezco a vos que estuviste del otro lado. Gracias, Diego Blanco, acompañándome en las cámaras del Switcher. Esta es una producción de Marcelo Bravo. Mi nombre es Clarisa Ferrando y hoy cierre de lujo. Primer plano para ella, Dieguito, por favor, porque se va a encargar de hacer el cierre del programa del día de hoy. Ajá, ropa y me pona. Ya yo hecha con eros a peseguita, pejecha, Clarisa pe. Info Magazine Rupibe.
Tape y